Gracias por estarnos sintonizando, siguiendo ahí a través de las redes sociales. De nueva cuenta le agradecemos a la Sociedad de Ciencias Forenses en Baja California la oportunidad que nos da y la invitación que nos hace para estar como moderador, entrevistando a un excelente amigo, un buen amigo, el doctor Irán Muñoz Lara, una persona pues ya con 40 años de servicio. No tenía que decirlo así, pero bueno, me atrevo a hacer la referencia. Les comento, hace un momento nos ha tocado ser testigos de la trayectoria del doctor Irán y bueno, en ese sentido tiene todo nuestro reconocimiento, no solamente por la parte profesional, sino también como ser humano, un excelente hombre de familia, de mucha calidad humana. Y bueno, hoy toca platicar con él en este ejercicio de transmisión en vivo a través de Facebook de la Sociedad de Ciencias Forenses en Baja California. Hace un momento platicábamos con el doctor Muñoz cómo el doctor decide estudiar medicina, cómo se enamora de las ciencias forenses, y me gustaría que lo retomáramos desde ahí. Sí, adelante. Sí, mencionaba yo, y para los que acaban de incorporarse al seguimiento de esta plática, mencionaba yo soy originario de Tijuana, miembro de una familia clase media de 6 hijos, que desde aquel finales de los 60 tuvo que emigrar a la ciudad de Guadalajara por cuestiones de estudios, toda vez que mis hermanos mayores se inclinaban por el área de la salud y aquí en Tijuana no había esa oportunidad, no había esa escuela. Claro. Nos vamos a Guadalajara todos y pues allá se empieza a generar la formación profesional de mis hermanos. El mayor, que seguramente fue el más inteligente porque es el único que no estudió nada relacionado con la medicina, él se inclina hacia la cuestión de la informática, desde aquellos entonces muy, decía yo, muy incipiente, muy novedosa, con unos equipos increíbles, pero bueno, después mi hermano que sigue, el segundo es médico, mi única hermana mujer es enfermera, luego 2 hermanos más que estudian odontología, y bueno, como se verá, toda la carga inclinada hacia el área de la salud hace que yo me decida finalmente por estudiar medicina. Les decía que yo en aquellos tiempos, cuando tenía que decidirme, me gustaba, ya me llamaba la cuestión del derecho. No lo decidí como ciencia, como profesión inicial, seguramente porque en mi familia no había nadie que se dedicara a esa área, ¿no? Estudié medicina, pero después de ver que la práctica de la medicina tradicional de consultorio no era para mí, no era lo suyo, no era lo mío, yo quería más acción, quería emociones, luego dije no tantas, pero ya era demasiado tarde, me incorporo a una especialidad que es la medicina legal, que de alguna manera abarca cierto aspecto del derecho, ¿no? Muy básico, simplemente para poder entender nuestra labor como médicos legistas, médicos forenses, para auxiliar al derecho. Decía yo, al final de aquel entonces, para estudiar la especialidad en medicina legal, yo me incorporé a un área muy nueva, universitariamente hablando, en donde me tocó ser parte de la tercera generación de especialistas, de las primeras que se desarrollaban ya con un régimen universitario. Yo soy parte de la tercera generación de médicos especialistas en medicina legal, avalado por la Unidad de Estudios de Posgrado de la UNAM. Al final de aquella capacitación de especialidad, yo me percato que hay un curso de criminalística tiene que recordar los tiempos, señor, y les pido a todos nuestros amigos que pues no sean muy críticos en eso, pero estamos hablando de hace mucho tiempo, en donde el estudio de la criminalística era muy técnica, muy a nivel de disciplina. Pero eso nos da margen para otras preguntas. Sí, claro. Y enfatizo eso de disciplina, porque ahorita lo quisiera retomar. Y bueno,
Me incorporo, tomo en el último año de mi residencia de medicina legal, tomo la capacitación de criminalista, como criminalista de campo en el Instituto de la Procuraduría de Justicia del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y bueno, después de eso empiezo ya a desarrollarme, ¿no?, profesionalmente. Llega a Baja California. Bueno, termino, hay un compás ahí que quisiera nomás precisar, yo termino mi residencia de especialista en medicina legal y termino lo de criminalística, y como mis prácticas profesionales habían sido en el Laboratorio de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, el entonces director pues se percató de que yo andaba ahí como muy curiosito, muy interesado, con mucho entusiasmo, y me invita. Debo de mencionarlo porque yo era muy movidito, como que en todo quería estar, y entonces le llama a él la atención mi curiosidad, mi inquietud, mi entusiasmo. Quiero decirlo claramente, yo era el único compañero de mi grupo de especialistas que estábamos en formación que era de Baja California. Todos los demás eran de la Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Michoacán, o sea, estados muy céntricos en el país. Lo que quiere decir que cada fin de semana, cuando ellos tenían días libres, pues se iban a sus casas. Claro. Y para mí era imposible porque me quedaba 3,000 kilómetros de distancia y a muchos miles de pesos, lo que me obligó a quedarme tiempo completo allá. Eso hacía que, como yo no tenía otra actividad, me iba todos los días, inclusive los fines de semana, a los laboratorios de servicios periciales. Y bueno, eso llamó la atención de mi director. Él me invita a trabajar, a incorporarme. Mi primer trabajo cuando egreso de la especialidad es en el área de servicios periciales de la PGR, y yo atendía como médico legista y me encargaron algunos asuntos como criminalista. O sea, tenía esa dualidad sí, muy atractivo para la institución porque te pagaban un solo sueldo pero tenías más funciones, ¿no? Sí, así es como me voy por esa área, ¿no? Oiga, le mandan saludos a algunos seguidores por ahí a través de las redes sociales, a través de Facebook. Saludos, doctor, toda una trayectoria en lo forense, gran ser humano. Saludos a dos grandes maestros. Hay saludos, traen mucha respuesta, doctor. Qué amables, gracias a todos y saludos igual. Y bueno, pues ese es el reconocimiento a su trayectoria. Doctor, hace un momento utilizaba la palabra interés, inquietud, y creo que esa ha sido una de las partes fundamentales que debemos de destacar en esa criminalística más técnica, más dedicada también al desarrollo de la intuición, de conceptos, de la práctica, y en esa parte sí quisiera que nos explicara un poquito más, que no se entendiera diferente, o sea, la importancia, el interés de la disciplina, de la dedicación, de esa inquietud. Sí, gracias por la oportunidad. Mira, yo hice énfasis en que me gustaría ahondar un poco en lo que es una disciplina. Hace un par de días tuve oportunidad de trabajar en un curso que el heroico Cuerpo de Bomberos de esta ciudad me invitó para tocar un tema, y platicando con los estudiantes de ese curso, muy valioso, como investigadores técnicos en investigación de incendios, mencionaba yo que la criminalística es una disciplina más que una ciencia. Y si, como podrá entender, se generó ahí cierto escozor. Sí, todo el mundo desenvainó la espada y quería linchar al ponente, y yo les decía que lo reflexionaran. Me di cuenta de lo que generé y lo hice, debo reconocer, un poco a propósito, porque se generó lo que yo buscaba, que sacaran la pasión que se necesita para estudiar esta área, ¿sí? De manera disciplinada en cuanto a régimen de entrega y de constancia y de permanencia, de sacrificio, pero les decía que no era una ciencia, era una disciplina. Y entonces nos enfrascamos ahí en una disertación interesante. Yo les hice el comentario a los asistentes que me estaban contestando y me estaban argumentando con el corazón,
porque sentían agraviada su ciencia que era atacada. De hecho me siento atacado. Sí, exacto, yo también. Y lo dije en ese momento, o sea, yo soy un enamorado de la criminalística y como enamorado pido respeto y pido atención para esa disciplina o ciencia que yo practico o estudio, vaya todavía, ¿no? Es una ciencia, no nos quede duda. La criminalística es una ciencia, ¿por qué? Porque es metodológica, es predictiva, es ordenada, sigue principios, desarrolla experimentación, obtiene resultados. Y ese proceso es repetible, eso es lo que la vuelve ciencia. Si yo me apego al método y obtengo un resultado, y usted sigue ese método, va a obtener el mismo resultado. Eso, jóvenes, para los que estuvieron en aquel entonces en la plática, la vuelve sin lugar a dudas en una ciencia muy especial. En eso debemos de ser muy claros, porque la criminalística es multidisciplinaria. Un criminalista debe de atender ciencias de la salud, ciencias físico-matemáticas, ciencias sociales, ciencias humanísticas, ciencias históricas, o sea, tiene que manejar una gama de disciplinas, ¿sí? Científicas múltiples, lo que requiere una formación, o lo que genera una formación muy especial, tan especial que hasta hoy en día los psicólogos no han logrado definir la batería de estudios necesarios para establecer el perfil vocacional de todos nosotros que estudiamos estas áreas tan características, ¿no? Claro. Seguramente algunos psicólogos y psicólogas van a estar ahorita interactuando a través de las redes sociales, haciendo algunas preguntas. Ojalá, es interesante. Y sería interesante el debate. Pero yo quiero también presumir que hace algunos años, para ser precisos, en el 2001... Tiene que seguir hablando de años, señor Pérez. No, es que fíjese que es curioso, pero en el aula urge y es necesario hablar de la historia y poder conectar ese eslabón perdido que se tiene de las ciencias forenses en Baja California, en México, y que muchas de las veces no está documentado. Precisamente ese es el punto. Quiero presumir algo que está documentado, que usted me entregó y me regaló, por supuesto, fue regalo, no con dedicatoria, en el 2001, se reconoce la primera edición. La primera edición de Investigaciones Forenses en la Necropsia del doctor Antonio Irán Muñoz Lara, de la editorial, en este caso Porrúa. Y bueno, es un dato interesante, son las primeras obras que surgen, donde estamos tratando de construir ese eslabón perdido del cual yo les estoy mencionando. Por eso, datos, por eso años, para que los muchachos... Sí, entiendo. Además, lo que se ve no se puede ocultar, ¿no? En cuanto a los años. Yo recuerdo cuando usted me dedicó este libro, tenía el pelo negro. Sí, ¿no? Menos kilos, claro, menos patologías crónicas, exacto. Pero bueno, ¿cómo decide el doctor Irán escribir una obra? Es interesante, es muy personal y si me permiten lo comparto, ¿no? Como enamorado de la criminalística, de las ciencias forenses, de la medicina, etcétera, yo tuve la oportunidad, les decía, cuando recién egreso, mi primer trabajo es en PGR. Al año de estar trabajando ahí, yo encuentro pegado en algún pasillo una convocatoria del gobierno francés para reclutar gente que quisiera ir a estudiar al laboratorio de la Policía Científica en París. Me postulo, me aceptan y me voy. Estuve un año allá en el laboratorio, una cosa increíble, una de las mejores experiencias de mi vida. Humildemente. Bueno, sí, muy humilde porque teníamos que optimizar el recurso, es muy caro esa ciudad, pero bueno, sobrevivimos un año. Para mí fue impactante porque yo estuve en el anfiteatro y en algunas áreas del laboratorio en donde estuvieron los grandes maestros de las ciencias forenses, y eso para mí era estremecedor y nos exigía un gran esfuerzo para cubrir las expectativas, ¿no? Y dar la altura.
Me di cuenta de la alta profesionalización que había en ese país, que es uno de los países cuna de desarrollo de las ciencias forenses. Europa definitivamente es la cuna en donde surge y se consolida las ciencias forenses. Francia, España, Inglaterra, Italia, cada una de ellas en sus áreas muy específicas, sí. Pero en especial Francia en cuanto a la investigación criminal, tanto criminalística como criminológica, y aquí usted me corrige. Entonces, cuando yo regreso a México me doy cuenta de que había grandes vacíos en la calidad profesional de los peritos. Lo digo con mucha claridad. O sea, necesitábamos profesionalizar eso y desde ahí empezamos a planear que debíamos de contribuir. No se valía hacer la pura crítica. Exacto. Y decir qué mal estamos, sin decir hay que hacer esto o yo propongo hacer esto, ¿no? Es muy común. Sí, se da. Tirar la piedra y esconder la mano, ¿no? He estado viendo ahí ahora a través de las redes sociales sí, tantos expertos, tantos especialistas, pero sobre todo tantos críticos. Sí, es lo más fácil. Sí, es lo más fácil criticar lo que ya se hizo, lejos de aportar, ¿no? Claro. Entonces, bueno, finalmente llegamos a Tijuana. Me comisiona la PGR a mi tierra, después de estar unos años en otras plazas. Me reciben con el evento de Colosio. Me toca ahí participar en ese tema que usted ya tan atinadamente ventiló con el maestro Gustavo Salazar. Mis respetos para el maestro. Y bueno, de ahí seguimos trabajando. Por azares del destino, ingreso yo a la Procuraduría del Estado, asumo la Dirección de Servicios Periciales, sigo trabajando ahí. Tengo un accidente, más que un accidente se me detonó un problema de salud que yo venía arrastrando de tiempos muy juveniles y un problema de columna me requiere una cirugía. Me operan en el año nuevo del 2000 y yo estuve 6 meses incapacitado, 6 meses en cama, en donde gran parte de ese periodo, desde esa cirugía, requería estar incapacitado y no podía mover más que los brazos. ¿Sí? Debo de serle muy honesto, en ese entonces, estamos hablando de hace 20 años, o sea, la cirugía de columna era una cosa mucho, pero muy delicada, y la recuperación requería de mucha atención, lo que exigió que yo me dedicara a eso. Estuve postrado 6 meses en cama, y déjenme decirles que durante ese tiempo llega uno a pensar muchas tonterías. Mi esposa, que afortunadamente un día me crucé por el camino de la vida con ella y desde entonces ha decidido acompañarme, uno de sus grandes errores, déjenme decirlo, pero gracias a ella me empezó a quitar todas las cosas que yo empezaba a echarle ojitos. Me acercó muchas almohadas y galletas blanditas para evitar cosas. Y me regaló mi primera laptop. Hablamos de inicios del 2000. Sí. Yo empecé a jugar con la laptop. ¿Sí? Y después le pedí, oye, ¿me traes el libro aquel y los apuntes aquellos? Y empezamos a generar apuntes, porque yo daba clases en la universidad. Y cuando estaba todavía convaleciente, la universidad generosamente me autorizó a que los alumnos fueran a mi casa. Y ahí daba la clase. Entonces empecé a armar unas notas en la computadora y fue creciendo y así nace este libro que usted amablemente menciona. Y déjeme decirle que acabo de recibir hace 2 días el aviso de la editorial que está saliendo ya la segunda reimpresión de la 3ª edición. Entonces, esta no es, pero es la 3ª edición. Estamos esperando que salga ya. Muchos alumnos lo reconocerían porque yo llegué a mencionarlo como el libro vaquero. ¿El libro vaquero? El libro vaquero, por el tamaño, y yo decía que era como un libro vaquero de esos que venden por ahí en los puestos de periódicos, porque cabía en la bolsa trasera de un pantalón, ¿no? Que era muy ergonómico en ese sentido. Y estas notas... pero muy práctico, ¿no? Sí, esa era la intención. Muy práctico, no el libro vaquero, muy práctico. El tamaño, sí, para ser manipulado. Exacto.
transportado y eso. Yo con la editorial llegué al acuerdo de que se hiciera la edición más económica para que fuera más accesible. Me acaba de decir la editorial que esta última reimpresión de la última edición que sale al mercado por un valor de 100 pesos, que para mí sigue siendo económico, ¿no? Eso es lo que buscamos, por eso pedimos que fuera un papel económico, las portadas y eso. No queremos lujos. Y va dirigido más que a médicos, va dirigido a investigadores. Si ustedes luego tienen oportunidad de darle una ojeada, verán que los temas que se abordan es lo que un criminalista, lo que un policía, lo que un ministerio público debe básicamente conocer en las diversas entidades causas de muerte que se ven en el libro, ¿no? Entonces esa fue la intención. Estamos trabajando ya en otra obra que esperamos pronto poderla concretar, ¿no? Ya es un poco más amplia y que incluye temas más novedosos, porque definitivamente que esto ha evolucionado vertiginosamente, ¿no? Gracias a la profesionalización. Claro, es un punto importante el tema de la profesionalización. Le comento, le manda saludos Gonzalo, César Márquez, algunos compañeros por ahí, profesionistas, otros recién egresados. A través de Facebook le están mandando saludos. Doctor. Gracias, igual, saludo. Sandra también le manda saludos. Y bueno, ahí se van agregando diferentes comentarios. Lo importante es que también a través de estas plataformas, lo que me explican a mí es que queda almacenada la información. Genial. Y ellos pueden consultarla o repetirla en las ocasiones que sea. Y así no se puede uno echar para atrás de lo que dijo, ¿no? Sí, no, pues ya quedó documentado, quedó grabado, entonces ahí, claro. Ahí viene la preocupación. Fíjese que ahorita comentó el tema de la profesionalización y cuando estaba usted explicando lo de la computadora, recuerdo que por allá en 1994 que nos tocó trabajar, que me dio la oportunidad también de apoyarlo ahí en el tema de la dirección de servicios periciales, recuerdo que estábamos en esa etapa de fortalecimiento, de equipamiento, cámaras fotográficas, ¿recordará usted, doctor? Sí, yo recuerdo, bueno, sí, en efecto, yo ingreso a la Dirección de Servicios Periciales en el Estado en aquellos años, 94, 95... 93, 94. Por ahí, me toca recibir la Dirección de Servicios Periciales de un gran profesionista que es el químico Miguel Payares, que le mando un afectuoso saludo. Está precisamente ahorita en una recuperación después de una cirugía que tuvo. Esperemos que siga adelante, él es un excelente elemento, un gran hombre también. Me tocó recibir el relevo de la Dirección de Servicios Periciales en una institución que él había iniciado con ese proceso de profesionalización. Él fue, debo decirlo, el que inició con la profesionalización en cuanto al perfil profesional del perito. Nos tocó reemplazarlo, relevarlo y continuar con ese proyecto. La fortuna que tuve es que yo trabajé con un procurador general de justicia que apoyó tremendamente al área de periciales. Lo diré con su nombre, el licenciado José Luis Anaya, mi jefe de toda la vida, entonces procurador, y con un gobernador, el extinto don Héctor Terán, que dio también un gran apoyo, debo decirlo también, al área de servicios periciales. Gracias al apoyo de esos grandes hombres, el gobernador y el procurador, es que nace el laboratorio químico de servicios periciales, que hoy por hoy, con aquellas bases, quiero decir, algo me tocó contribuir, sentó las bases de un gran laboratorio que hoy es un referente a nivel regional, claro, si no es que en todo el país. Sí, nos tocó encontrar un gran claustro, un gran grupo de profesionales, de gente muy joven, muy entusiasta, con una gran capacidad profesional, y tuvimos la suerte de equiparlos, gracias al apoyo de estas personas que decía. Creo que cuando llegamos teníamos una cámara, un carro que el respaldo estaba roto, una serie de cosas muy precarias. Se trabajaba casi con las manos. Nos tocó la suerte de recibir el apoyo, y lo único que hicimos pues fue hacerlo llegar, multiplicarlo, reproducirlo en cuanto a buscar la profesionalización, buscar la mejora del profesionista y de los equipos. Tuvimos una ampliación importante en las instalaciones, en los espacios físicos.
y con ello vino un reconocimiento al trabajo que hacía los servicios periciales. Dice el doctor Ricardo Aguirre que usted ingresó en 1995, nomás que el doctor yo creo que ya se le están olvidando los datos. Bueno, no soy nadie, ¿no? Yo no soy nadie para contradecir a un perito en funciones, porque no vaya a ser que me toque que me certifique. Le mando saludos al doctor Ricardo Aguirre. Gracias, doctor. El comandante Miguel Valdivia también. Gracias. Ricardo Rodríguez igual. Seguramente su mente es más clara que la mía, no voy a caer en controversia. Le agradezco si me hace un par de años más joven. Yo entonces le dejamos que en el 95 está mejor, me hace sentir un poco más actual, ¿no? Pero fíjense que hay algo que es importante que acaba de mencionar, doctor. Nos tocó entrar a nosotros en 1987 y vivir esa parte de la evolución, sí, de la transformación. Y la dotación de equipamiento, infraestructura, le vino a abonar mucho a esa parte que menciona usted de la profesionalización. Recuerdo que el único profesionista ahí era el maestro Miguel Payares, antes de que llegara usted. Sí. Y nosotros estábamos estudiando en la universidad todavía. De hecho, creo que él estudió siendo ya funcionario de Procuraduría, ¿no? Estudió Ciencias Químicas. Entonces, es un parteaguas muy significativo esto que acaba de mencionar, porque se le viene a apostar a partir de ahí al tema de la profesionalización de los peritos. Y claro, en ese sentido, yo sí quisiera que hiciéramos un énfasis en la trascendencia de profesionalizar. Sí, es muy importante. Todos debemos de reconocer, y eso pues es una sugerencia, ¿no? Pero creo que todo mundo, toda la sociedad en general está inmersa y está de alguna manera relacionada con el área pericial. Yo lo digo, tengo familia, tengo amigos, cariños que de alguna manera pueden verse involucrados en un accidente de tránsito, en alguna imputación de alguna cosa, y qué mejor que todas esas personas definieran su situación jurídica o aquellas imputaciones o falsas o ciertas como sean, por la intervención de un profesional, que aquel que diga que este cheque lo firmé o no lo firmé yo, o si yo estaba ebrio o no conduciendo, etcétera, lo determine un profesionista y no sea un empírico, claro, que pues con la pura presunción, claro, haga aseveraciones que pueden repercutir para toda la vida, ¿no? Que en aquel entonces había muchos. Claro, y muy graves, ¿no? Ahí, sí, sí, gracias a toda esta evolución que usted hace mención, señor, la profesionalización, poco a poco se ha ido mejorando y se han ido relegando, eso que usted dijo, y lo dijo usted, lo de charlatanes, sí, yo también lo secundo, yo lo llegué a mencionar muchas veces. Acuérdate que antes cuando yo lo decía usted me seguía el rollo también. Claro, y todavía, vamos con todo, sí. La cosa es, ahora con esta innovación, bueno, que tiene pocos años realmente, pero con el cambio en el sistema judicial, el acusatorio adversarial, digo yo, se acabaron los peritos de papel. Aquellos peritos que hacían peritajes, ¿sí?, con un copy-paste claro y franco, un machote que nomás le cambiaban los nombres, las fechas, y a veces hasta eso se les olvidaba, y llegaban a los juzgados, lo entregaban, y en la junta de peritos me remito a lo que dice mi dictamen, claro, y no había aquel debate para aclarar las controversias. Claro. Hoy ya no. Hoy definitivamente que la profesionalización es una exigencia ineludible. Hoy, en la audiencia de juicio, cuando todo el trabajo se vuelve prueba, en la audiencia de juicio oral será el experto, el profesionista realmente capacitado, que acreditó previamente cuál es su trayectoria profesional, el que deponga y haga una prueba. Mientras no existe nada. Entonces llegamos a la culminación de aquel sueño de la profesionalización. Exacto. En donde hoy es una exigencia, ¿sí?, no nada más ética, que debió ser atendida desde hace mucho, sí, claro, por cada uno, ¿no? Que yo éticamente refiera que no estoy capaz de hacer tal o cual, no lo hubo, pero bueno, hoy no nada más es ético, sino que es legal, es una exigencia judicial que sea un experto el que deponga en tal o cual materia.
la cadena de custodia era un tema que discutíamos mucho y usted recordará que salíamos al lugar de los hechos o a la escena y peleábamos con todo el mundo, ¿no? Era una situación con los mismos policías que eran los principales promotores de la contaminación y demás. Ahora, bueno, ya la cadena de custodia ya queda precisamente documentado, pero es algo que desde hace mucho tiempo ya existía, pero no se había exigido. Exacto. No se había formalizado. Exacto. El control de los ingresos a una escena, ¿sí? En donde se lleve un registro de quién entra y quién sale, a qué horas y por qué o para qué, claro. ya se sugería, ya se ordenaba, pero no se hacía. Así es. ¿Verdad? Ahora ya se tiene que tomar con más seriedad. La cadena de custodia es algo que viene a salvar muchas deficiencias y muchas malas intenciones que ocurrían en aquellos tiempos, ¿no? Y malas intenciones y a veces descuidos. Yo recuerdo, no sé si usted lo tenga ahorita en la mente, un asunto en donde desgraciadamente victimaron a unos compañeros de la policía ministerial aquí en la ciudad, y me acuerdo muy bien que estábamos en la escena trabajando y un periodista, que no voy a decir nombres, pero en aquel entonces el equipo que traía exigía que trajera cables, y con sus cables, sin percatarse, empezó a mover mucho material indiciario, ¿no? Casquillos y cosas así, y yo sentí que me sacaban los sesos por las orejas, y le llamé la atención en ese momento, y luego me recriminaron que cuidado con la prensa, porque bueno, discúlpenme, en ese momento yo sabiamente recapacité, discúlpenme compañeros periodistas, pero pues agarra tu cable porque nos estás... Y no lo hizo con una intención dolosa, o sea, simplemente que el camarógrafo estaba conectado con el que refería por un micrófono que ocupaba cable, claro. Y al desplazarse pues hicieron ahí algunas cosas. Es que hay muchas, ¿no? con periodistas, amigos y amigas, hay muchas anécdotas. Usted recordará al chino que él traía su propia cinta amarilla, y entonces decíamos, ¿cómo llega él primero? ¿Cómo está acordonada? Ya está acordonada, todavía no llegamos, ¿no? Pero resulta que precisamente a través de una huella de calzado, ¿no? Detectamos que él era el que llegaba, tomaba las fotografías, que ¿cómo le llaman ellos? Las principales, ¿no? Las que no tenían acceso a todos los demás. Después acordonaba para que nadie más tomara esas fotografías. Sí, había de todo, ¿no? Recuerdo que en aquel entonces, y a propósito de la profesionalización y bueno, del acercamiento con las diferentes áreas que intervienen en un evento criminal, hicimos y desarrollamos un excelente curso, no sé si se acuerde, no. allá en aquel entonces en las instalaciones de UABC con la Sociedad de Periodistas, claro, de Tijuana, en donde trabajamos en ese sentido, ¿no? Lo que era cómo conducirse dentro de una escena del crimen. Hoy escuchamos conceptos como la certificación de ICITAP, la certificación del proceso administrativo, la certificación. Esto de alguna u otra manera adquiere trascendencia, fortalece el quehacer del perito. ¿Cuál es la perspectiva del doctor Hidalgo como especialista? Déjeme decirle que esas certificaciones, esas evaluaciones son hechas siguiendo, hasta donde yo alcanzo a entender, lineamientos y requisitos que en este momento son inalcanzables para este país que tanto quiero. Es decir, si nosotros vamos a incorporarnos a un proceso de certificación para alcanzar esos niveles de calidad, caramba, pues tendríamos que subsanar muchas carencias antes. Tendríamos que hacer eso primero. Tendríamos primero que equipar, que dotar de infraestructura y de insumos, que capacitar a nuestro personal. Es muy exigente, usted lo sabe, esos procesos de certificación requieren una cantidad de cosas que pues las hemos soñado, pero difícilmente las podremos tener en estos momentos. Tenemos que ser muy realistas y debemos de trabajar. Hay tres cosas que algún día encontramos y me gustó. Para desarrollar y para que un proyecto sea viable, para que se consolide y se pueda realizar, debemos de vigilar tres cosas. Primero, una legislación adecuada. Claro.
creo que hoy por hoy tenemos un buen marco jurídico. Segundo, una capacitación profesional del recurso humano. En eso hemos trabajado en los últimos años y creo que vamos bien, claro, pero nos falta. Y por último, una infraestructura adecuada. Es decir, todo proyecto, si estamos hablando del desarrollo del proyecto pericial, claro, en nuestra región, debemos de atender esas tres cosas: la legislación, la profesionalización del recurso y la infraestructura. Y como yo no soy legislador y yo no puedo dotar de infraestructura, no por ganas sino por falta de recursos, claro, pues me he enfocado a la profesionalización. Sí. Y en ese sentido hemos trabajando, continuamos estudiando, compartiendo con amigos, como en este caso, que hemos sido permanentes preocupados por la superación científica y académica del área, ¿no? Surgen las licenciaturas a partir de los años del 2000, 2008, 2009, por ahí. Ok, nosotros pensamos en hacer la licenciatura en criminalística desde hace muchos años. Sí. De hecho, ahorita le voy a preguntar algo que me acordaba de cuando lo veía caminar ahí con un engargolado. Y un día le dije, doctor, pues ¿qué tanto trae en ese engargolado? Debe de ser algo interesante, ¿no? Ya me acuerdo, sí, claro. Sí. Yo, voy a ser muy concreto. Bueno, perdón, recapitulo. No puedo ser muy concreto porque usted me tiene que ayudar. Mi ejemplo fue el doctor Cureses. El doctor Jesús Cureses crea y me invita a colaborar con él para cuando se crea la licenciatura en criminología. Ajá. Eso me hace a mí pensar en que ya estamos listos, sí, y hacemos la licenciatura en criminalística. ¿Sí? La iniciamos por primera vez en el noroeste de México. Se abre una escuela de criminalística con un programa que afortunadamente me autorizaron, sí, que fue de mi creación, y la desarrollamos aquí en Tijuana, en Ensenada Mexicali. Se abre, y le digo por primera vez en la región porque a mí me tocó hacer un poco de campaña de difusión, sí, y promoción en la Baja Sur. Es hora que todavía no hay, y en Sonora tampoco se vislumbraba. La más cercana estaba en Sinaloa, por allá por Mazatlán. Y bueno, hoy en día ya hay bastantes escuelas de diversas ciencias forenses, que ese es un tema que también me entusiasma. Le apasiona. Me apasiona la cuestión de la oferta educativa. Se ve, porque lo veo y ya estoy en lenguaje. Quiero mencionarlo, sí, claro, aprovechando el micrófono. No se vale ofertarle al joven una propuesta educativa ficticia. Claro. Si yo le digo a un joven que va a estudiar una carrera que le va a permitir ser perito en criminalística y trabajar en lo que a él piensa que le gusta, claro, yo tengo que ofertarle criminalística, no criminología, son materias distintas. Debemos de ser muy respetuosos de eso, y todos los que estamos encargados de ofertar carreras universitarias debemos de ser muy serios. Sí, claro. Es un joven que va buscando un sueño, con una familia que lo va a apoyar económicamente para cursar una carrera que lo está engañando. Así es. Y eso no se vale. Así es. Yo no puedo subirme a un tren que diga que voy a ser profesionista en agua dulce cuando lo que estoy estudiando es agua salada. Se parece, son aguas las dos, sí, claro, pero no son lo mismo. Entonces, en eso yo siempre he pedido mucho respeto por los jóvenes, por los interesados. Claro. Yo oferto criminalística y te voy a formar como criminalista. Claro. No te voy a llenar de materias un programa que no tiene nada que ver. Alguien me dijo un día, oye Alfredo, pero en esta carta descriptiva que estás planteando, no se ve sangre. Acá, dije yo, ¿cómo? O sea, ¿quieres que se vea sangre? Pues entonces prepáralo para otra cosa, menos para esta materia, ¿no? Que sea médico. Ay, perdón. Bueno, digamos, ¿no? Pero esto viene a fortalecer esa hipótesis que los charlatanes siguen existiendo desde hace muchos años, sobreviven, solamente hay algunas mutaciones y demás.
lamentablemente es un acierto lo que acaba de comentar. No hay una preocupación, no hay un compromiso, no existe la ética, y a mí me parece que es oportuno ese exhorto que usted les hace, sobre todo a quienes encabezan precisamente las carreras o los cursos y demás, ¿no? Yo creo que todo cae por su propio peso, ¿sí? Desgraciadamente va a haber daños colaterales, claro, por la insensibilidad de esas instituciones que ofertan una cosa que no es. Desgraciadamente, por eso yo sí pediría que todos los que estamos inmersos en esta, hablábamos en un inicio de amor por la criminalística, de compromiso, de entrega, que todos los que estamos de alguna forma involucrados en esto fuéramos multiplicadores. Exacto. Y cuando nos preguntara un joven o un padre de familia en dónde o cómo puede mi hijo estudiar esto, hablarle con mucha claridad. Claro. Yo lo primero que hago, señor, cuando voy a entrevistar o cuando tengo oportunidad de hablar con un joven de forma promocional de la carrera, es preguntarle qué quiere, criminalística o criminología, porque es con lo que más comúnmente se confunden. Sí, y se confunden porque muchos de nosotros usamos esa sinonimia de forma equivocada, de forma nefasta, para ganar clientes, sí, así es como lo ven, ganar clientes, y eso es una majadería, y eso se paga, porque hay un Dios, todo se paga. Sí, el caso es que imagínese pues de que usted está pagando la carrera de sus hijos y al final de cuentas resulta que no es lo que se propuso, claro, el chamaco no sale y luego resulta que ya vienen otros trámites pendientes y cuestiones que valdría la pena retomar quizás a lo mejor en una mesa me encantaría, ¿no? Y digo, me encantaría si me invita y apúnteme de una vez. Me gustaría mucho, siempre he pensado que es importante que todos nos sentemos y hablemos de eso con claridad, porque no nomás es criminalística y criminología, hay incluso otras ofertas por ahí que la denominan de una manera más amplia todavía, más confusa, ¿sí? Que usted lo sabe y yo también, cuando yo soy llamado a una audiencia de juicio, hoy en este nuevo sistema, exacto, bueno, que ya no es tan nuevo, pero cuando yo soy llamado a comparecer ante un tribunal, ante un juzgado, me van a preguntar, ¿usted viene a ratificar un dictamen de criminalística? Sí, señor. ¿Y usted es criminalista? Bueno, mi título es de criminólogo, lo siento, que le vaya bien. O sea, si yo emito un dictamen de medicina cardiológica, no tengo nada que hacer, estoy mintiendo, soy un farsante. Yo estoy autorizado porque las licencias que el Estado me ha dado son para fungir como especialista en medicina legal. Exacto. Pero que tampoco venga un cardiólogo a querer hacer medicina legal, zapatero a tus zapatos, ¿sí? Entonces tenemos que trabajar por la profesionalización, por la dignificación, y la dignificación incluye hablarles con la verdad a los jóvenes, ¿sí? Que estudien lo que realmente quieren, porque yo soy un apasionado de la criminalística, pero me he encontrado en esas entrevistas de las que hablaba con jóvenes que quieren estudiar criminología. Qué bueno que se han detectado a tiempo, claro, porque ya iban a enrolarse en la criminalística cuando lo que les gusta es la criminología, ¿no? Qué bueno que se pueden rescatar. Hago aquí un pequeño receso, doctor, le manda saludos Vicky Rodríguez, mi querido Reynoso, el maestro Fidel Hernández dice que está trabajando mucho, digo, para que lo tome en consideración. ¿Él o yo? En algún ascenso, yo creo que Fidel. Bueno. Hay una pregunta aquí interesante de Jesús Cervantes, no podemos responderla, tiene que ver con los resultados obtenidos en los exámenes psicológicos en el C3, pero nos hace la pregunta si nosotros pudiéramos comentar algo, pues somos ajenos desgraciadamente al tema. No sabía que había exámenes en el C3. Es más, no sabía que existía un C3, yo me quedé en el C2 y luego el C4. Pero le mandan saludos, pues Mel Cisneros, quiero suponer. Ya ve que hay algunas abreviaturas ahí. Sí, en el Face, querida Meli. Hay que leerlas muy rápido para entenderlas. Doctor, en la última parte,
un engargolado, caminaba usted por allá en los 90s. Sí, es un proyecto. Tenía ahí un proyecto. Es un proyecto con el que hemos sido muy persistentes, hemos sido muy tercos, dijéramos, porque sí, esa palabra me suena familiar. Lo de terco. En aquellos entonces ya habíamos visto nosotros algunas carencias que tiene el servicio pericial, y no hablo de procuraduría, hablo de como profesión. Por ejemplo, para todos los que están interesados en el tema y que quieren promoverlo, yo les preguntaría de qué manera un instituto, ¿sí?, puede apoyar al desarrollo de la procuración y la administración de justicia, ¿sí? Y pondría el ejemplo de la inequidad entre las partes. Ese es un problema de derecho que es antiquísimo, y hay una inequidad total. Por un lado tenemos a una procuraduría que tiene un área pericial con múltiples disciplinas, con equipo, con soporte de todo tipo, ¿sí? Cuando es investigador, es decir, en la entonces averiguación previa o hoy en la carpeta, ¿no? Claro. Y tiene todo ese recurso a su favor. Pero por otro lado, el justiciable no tiene apoyo cuando requiere de un defensor público, porque esa defensoría no tiene servicios periciales. Claro. Entonces hay una total inequidad, ¿sí? La balanza que sostiene la tenis en su mano derecha está desequilibrada porque solamente el acusador, que en su primera parte es investigador y ahora ya es el que acusa, ¿sí?, tiene todo el equipo y sigue teniendo peritos en la investigación y en el proceso, pero ¿y la Defensoría Pública? No tiene. Entonces debe de apoyarse por medio de una institución, ¿sí? El servicio médico forense, que pertenece a otro poder, al Poder Judicial, está desarticulado del Ejecutivo, porque la Procuraduría pertenece al Ejecutivo, y entonces esa desarticulación genera cotos de poder bien graves. Y le pongo nombre, cotos de poder. Y lo menciono porque Baja California se convirtió en un estado libre y soberano en 1952. Desde 1952 a la fecha, quisiera que alguien me dijera cuántos directores del CEMEFO ha habido. Sé que hay un silencio. De 1952 a la fecha, el Servicio Médico Forense de Baja California solamente ha tenido 3 directores. Eso es gravísimo, eso. Es gravísimo. ¿Por qué? Porque la ley dice cuáles son los requisitos para entrar de director, pero no dice cuándo te vas. Entonces, como no marca fin de periodo, caes en una fodonguería burocrática terrible. Y lo que haces, cuando ya logras llegar, ¿sí?, es no hacer ruido, no hacer olas, para no llamar la atención, para seguir nadando de muertito, ¿sí?, en esa posición. Pues de 1952 hasta hoy nomás hemos tenido 3. Grave. Gravísimo. Grave. Es terrible. ¿Sí? No hay esa preocupación por hacer un buen papel. No hay una preocupación por una auditoría de resultados. No te están revisando tu servicio. Y ahí lo vemos. Hace algunos días, algunas semanas, en algunos medios se publicaba precisamente el tema de que existía una crisis forense, así la llamaban. Yo me tocó hacer una colaboración y le decía mal llamada crisis forense, porque no es que tenga que ver la falta de pericia o una situación así. Las morgues del país sobresaturadas por la cantidad de cuerpos, está colapsado, y yo creo que más que nada va por ese enfoque, ¿no? Se colapsa toda esta parte, ¿no? Es bien interesante eso. Y no se acuerden del engargolado para recordar y concluir ese asunto.
pero hago un paréntesis para contestar lo que acaba de decir. El colapso en el que está el servicio pericial o los servicios forenses en el país. Mire, es de todos conocidos la ola criminal que ha aquejado a nuestro país en los últimos 10 años, ¿sí? Desde, no lo digo yo, desde que el Plan Mérida empezó a aplicarse en México, se disparó exponencialmente la incidencia criminal. ¿Y cuál es la fuente que estoy empleando? El estudio que hizo la Universidad de las Américas con otras organizaciones, que se llama el Índice Global de Impunidad. Ahí vienen cifras aterradoras, ¿sí? La media internacional habla de tener 16 jueces o magistrados, ¿sí?, por cada 100,000 habitantes. Baja California tiene 2.9. Es decir, 4 veces menos de la media aceptada, ¿sí? Bueno, ahora vámonos con ese mismo indicador al área pericial. Claro. Baja California tiene 3,5 millones de habitantes, según el último Consejo Nacional de Población, eso registra. Tiene o padece 3,200 delitos por cada 100,000 habitantes. ¿Ok? Sin embargo, tiene 1.68 peritos por cada 1,000 delitos. ¿Sí? 1.68 peritos por cada 1,000 delitos. Si nosotros hacemos ahí una matemática, nos vamos a encontrar con que cada perito en Baja California atiende un promedio de 600 casos al año. Si Pitágoras no me miente, quiere decir que debe de trabajar 2 dictámenes o 2 asuntos diarios. Señor, usted lo ha vivido, yo lo he vivido. No es humanamente posible atender con toda su capacidad enfocada en 2 asuntos diarios. Y luego salir. Ah, sí. Porque le falta salir, ¿eh? Ah, no, tienes que seguir trabajando. Sí. Y que se te acumulen los 2 de ayer y los 2 de hoy y los 2 de mañana. Es imposible. Por eso no me extraña decir que está colapsado. Antes no está muerto. Que el colapso es previo a la muerte. Claro. Allá vamos. Sí. ¿Sí? Es gravísimo. El indicador que contrasta es Campeche. Campeche tiene 500 delitos por cada 100,000 habitantes y tiene 26 peritos por cada 1,000 delitos. Por eso digo yo, claro, pues andan bien campechanos. ¿Sí? Es un Edén. Claro. Imagínense 26 peritos por cada 1,000. Claro. O sea, ahí podríamos trabajar a gusto, con dedicación. Que eso tiene que ver también con la suma de voluntades y una estrategia integral. Definitivamente. No es de un solo poder, no es de un solo gobierno. Sí. Tiene que ver con acciones en conjunto. Definitivo. Y lo comento porque también está la otra parte de la cifra negra, los delitos que no son denunciados. Ah, sí. O sea, hay diferentes variables de las estadísticas que está mencionando, pero es grave, sin duda, colapsado esto. En el análisis global de la cuestión criminal en México, se refiere una teoría del embudo. De 100 asuntos, del 100% de los asuntos, solamente se esclarecen el 5%. Qué grave es eso, ¿eh? 95% de los incidentes criminales o delictivos en nuestro país quedan en el olvido. Eso es terrible. Sí, es precisamente lo que va alimentando el desaliento de la comunidad, en la sociedad, claro, la falta de confianza en las instituciones. Exacto. Y bueno, todo le va abonando a este sentir. Doctor, pues nos queda mucha información pendiente. Nomás quiero recapitular para cerrar con lo del engargolado. Sí, perdón. Esa es una... Me parece, para los que somos cinéfilos, hay ciertos trucos en las tramas de las películas donde dicen, bueno, el espía, ¿no?, lleva un maletín, un estuche,
y ahí adentro del estuche va algo que jamás el espectador logra observar y lo traslada para otro lugar, para otro país, y sobre todo en aquellas películas de la Guerra Fría, ¿no? Ajá. Y siempre te quedas con la duda. Con la duda y la zozobra. Sí. ¿Qué traía ese? No, voy a mencionarlo muy rápido si me permite. Aquel engargolado fue un trabajo que nosotros presentamos y lo tengo soportado, porque cuando uno trabaja en la cuestión pericial o forense, se acostumbra a trabajar con evidencia. Y yo tengo todo respaldado. ¿Sí? En 1995, el entonces electo presidente Zedillo, no, en el 94, lanza una convocatoria para crear su Plan Nacional de Desarrollo. Y ahí había un rubro, el punto número 8, que era Procuración de Justicia, y el 8.3, todavía me acuerdo, era el fortalecimiento de los servicios periciales. Y su servidor en ese entonces le envió una propuesta al presidente electo, Ernesto Zedillo, y la presentamos en un foro que se debatió en Mazatlán, Sinaloa, bajo la dirección de el que a la postre sería Procurador General de la República, el licenciado Antonio Lozano Gracia. Y ahí presenté yo la propuesta para crear el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, con una estructura y una misión y visión muy, muy especial. Articulado. Totalmente. En donde primero, pues, en el caso de Baja California tendría que ser servicios periciales y el CEMEFO fusionarse en una sola. ¿Sí? Y aparte de la fusión, debe tener dos requisitos más. Primero, la autonomía, ¿sí? La autonomía operativa. ¿Sí? La autonomía operativa, bueno, sí, son esas dos, la autonomía operativa y la fusión de las instituciones. Cuando tienes autonomía, tú puedes dictaminar con libertad absoluta. Puedes rendirle realmente culto a la pericial con esa serenidad y esa libertad para dictaminar. Claro. ¿Sí? Esas son las dos piedras angulares o las dos columnas que sostienen esa propuesta. Déjeme decirle que a partir de que presentamos ese foro, bueno, sí, me entregaron un reconocimiento a nombre de la República de México de que yo había aportado esa propuesta, y gracias, doctor, que le vaya bien. Pero en 1998 se crea el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses con ese modelo. Con ese modelo, sí. Okay. Después nos venimos a Baja California, la estuvimos promoviendo por aquí, Sosifo nos atendió amablemente hace algunos ayeres para presentar esa propuesta, se la entregamos al licenciado, entonces gobernador electo también, don Héctor Terán, que se interesó en la idea y nos llamó para involucrarnos en la Dirección de Servicios Periciales con la intención de un día generar ese instituto, ¿no? Bueno, hoy en día hemos vuelto a insistir. En febrero pasado yo entregué esa propuesta en la Ciudad de México, en Palacio Nacional. Hace unos meses la entregamos también aquí a algunas opciones electorales. Y bueno. Que finalmente el tema en esencia es un tema científico, un tema técnico, un tema académico y un tema que va a mejorar muchas. Totalmente, y sabe que tiene. Al margen de la parte política. Sí, yo ahí sí no tengo esa pasión o ese conocimiento de la política. Me gusta trabajar en esto. Sigo pugnando por darle el respeto y el lugar que se merecen las ciencias forenses, pero tiene un gran aporte social. Claro. Insisto, aquella persona, señor, si pudiéramos hacer un censo de cuánta gente hay recluida en las cárceles de nuestra región, porque no tiene o no tuvo oportunidad de presentar un dictamen pericial para su defensa, sería increíble la cifra. Es tremendo esa inequidad de la que hablaba, que la defensoría, que el económicamente débil no tiene para financiar, ¿sí?, un dictamen pericial para defenderse de algo que se le imputa. Entonces, esa propuesta es que el instituto, aparte de que sea autónomo, que fusione servicios periciales y CEMEFO para optimizar el recurso. Hoy en día hablamos de austeridad republicana, ¿verdad? Bueno, pues qué mejor que ahorrar. Tenemos dispersos los servicios periciales en muchas institucioncitas que a veces hasta se contradicen y nomás entorpecen los procesos. Entonces, vamos a fusionarlo, vamos a atender la prueba pericial sin interés, sin afán de perseguir y culpar.
simplemente para auxiliar en la procuración e impartición de justicia. Claro. Nada más. Que le pongan a la vista un asunto, lo sometan a su consideración científica y usted resuelva en base a su ciencia y arte. Pero indistintamente, apoyar, sí, a la Procuraduría y a la Defensoría. Claro. Yo creo que eso tendría un gran beneficio social, eso tendría un gran aporte a aquello de recuperar la confianza en las instituciones, Exacto. un gran aporte en abatir la cifra de impunidad, que es atroz, ¿sí? Y bueno, muchos aportes más que creo yo que son benéficos y que nuestra sociedad y nuestro medio lo merece. Doctor, le manda saludos Miguel Ángel Herrera, Richard, Sandrita Reza, Melissa Muñoz, le siguen mandando saludos, muy interesante, algunos comentarios se los hacen llegar. Pues después de 25 años de haberlo visto, de haber trabajado juntos, da mucho gusto volverlo a ver, aunque ha sido un invitado especial, miembro Gracias. honorario de la Sociedad de Ciencias Forenses. Gracias. Y el día de hoy pues nos sentimos muy contentos. Gracias, igual. Yo me siento muy orgulloso puedo decirlo, de contar con su amistad. Así es. Desde hace muchos años. Creo que 25. más de 25, a ver si el doctor Aguirre no me corrige otra vez. También. Pero bueno, creo que es bueno decirlo. Me honra su amistad, señor, porque reconozco en usted a un hombre también íntegro, apasionado, comprometido, que a lo largo de todo este tiempo, desde que yo lo conozco, ha atendido una trinchera por la profesionalización, por la dignificación del trabajo pericial. Yo tuve la suerte de encontrarlo cuando yo llegué a los servicios periciales, a usted ahí, ya firme, con una gran calidad y una gran capacidad, y afortunadamente nos apoyó en la responsabilidad que nos confiaron. Ha estado usted trabajando como hormiguita en su trinchera. Creo que estamos tratando de hacer lo propio y habemos varios que nos sirva de estímulo, que nos dé la confianza de que no somos machos, pero somos muchos y vamos a seguir trabajando en eso. Bueno, machos también somos. Creo que vale la pena decirlo, ¿no? Que hay muchos compañeros que trabajan en esto. Gracias doctor, gracias por la Gracias a ustedes. Gracias a todos los que nos siguieron. Siguiente martes, apuntes de un forense aquí a través de la Sociedad de Ciencias Forenses Baja California. Gracias a todos por su colaboración ahí en las redes sociales y por permitirnos llegar a ustedes. Gracias, doctor.